y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Mariam y hoy les voy a traer algo un poquito diferente porque vi que varias de mis amigas estaban haciendo el tag del K-pop y dije, pues yo también quiero. Entonces, por si quieren conocer un poquito más de mis gustos, acompáñenme a hacer este tag del K-pop. ¿Cuál fue el primer grupo de K-pop que tú escuchaste? Y la verdad, estuve haciendo memoria y no logré acordarme exactamente cuál fue el primer grupo de K-pop. Sé que la primera idol que escuché fue a Boa porque pues ella cantaba en japonés y ya saben que yo tengo background en el anime. Me gustaba muchísimo ver cosas japonesas, entonces empecé a escucharla primero a ella y luego me di cuenta que tenía otras canciones en un idioma que me era muy imposible cantar y descubrí que Boa en realidad es coreana, entonces de ahí empecé a escuchar música coreana y creo, no estoy 100% segura que el primer grupo que escuché fue En Black. ¿Cuál es el grupo de K-pop que has escuchado recientemente? El grupo que yo he escuchado más recientemente es Volvangang 4. Es un dueto medio extraño porque una de ellas canta y la otra es así como que nada más cuando hay rap entra, pero toca creo que la guitarra. Y está padrísima la música que traen porque es muy diferente a los grupos idols a los que estamos acostumbrados. Ellas traen una onda como que un poquito más tranquila, que te dan ganas de escucharla en un día lluvioso con un cafecito. ¿Cuál es tu banda de K-pop favorita? Si hablamos de bandas de las que tocan instrumentos, mi banda favorita es CNBLUE. Y si se refiere a grupos en general, mi grupo favorito de K-pop es 2PM. Nombra 6 grupos de K-pop que te gusten mucho. Voy a hacer un poquito de trampa porque solo nombrar 6 es muy poquito para mí. Entonces voy a agarrar a todo JYP y lo voy a poner como uno solo. Todo lo que venga de JYP, soy JYP Trash. Si me han seguido en cualquiera de mis redes sociales se dan cuenta que vomito JYP. Entonces lo que salga de ahí probablemente lo amo. También me gusta muchísimo Davichi, que es un dueto de dos chicas que usualmente cantan canciones baladas de esas que te llegan al corazón. Me encantó el nuevo grupo de YG, Blackpink, que al principio la verdad yo las sentía como las mini 21, pero ya con el paso de las canciones y del tiempo están adquiriendo su propio color y traen una onda más fresca. Me gusta muchísimo, 100%. Me encantó que al fin hicieran comeback después de 2 años y creo que ya están preparando otra canción más, así es que la espero con muchas ansias. De hecho, aquí en mi canal tengo un cover de la última que sacaron que lo pueden ver si le hacen clic aquí. Un grupo que a mí me empezó a gustar bastante tardecito es Big Bang. Como que antes me daba igual, o sea, sí escuchaba sus canciones, pero no así fanáticamente. Pero últimamente me han gustado muchísimo las últimas 2 canciones que sacaron, fue que... Pero aparte me dio como una adolescencia retrasada porque siento que muchas de sus canciones es en ese momento de rebeldía donde eres adolescente pero ya te crees adulto y quieres hacer muchas cosas. Me dio retrasada porque ya me están gustando muchísimo sus canciones viejas y tengo muchas que pongo en repeat todo el tiempo. Y el sexto grupo del que quiero hablar, aunque la verdad últimamente ya no soy tan fan porque han estado un poquito apagadas, es T-ara, pero hubo una época donde incluso me empecé a aprender sus canciones y eso que ya saben que yo no tengo dotes de bailarina, pero me gusta muchísimo el beat que tienen. ¿Te sabes algún baile de K-pop? Sí, pero bailo muy feo. ¿Cuál fue la primera canción, foto, MV, etcétera, que te hizo gritar como fangirl? Hay una razón muy importante por qué yo no hago video reacciones y es porque usualmente las personas normales hacen esto. Y yo cuando estoy viendo un video hago esto. Aunque internamente tenga muchos pensamientos, yo solo veo el video, no reacciono en el momento. Entonces, realmente es muy difícil para mí sacar una reacción al momento de estar viendo un video. Pero hace poco estaba viendo un video de Uptension y en un pedazo alguien le da una cachetada con unas flores a otra persona y fue que ¡oh! No fue precisamente como fangirl, pero ha sido una de las pocas cosas que me ha sacado una reacción tan espontánea. ¿Cuál fue la última canción de K-pop que escuchaste? Y fue la de Titi de Twice, porque estoy intentando sacar un cover nuevo. Ya sé que me la paso hablando de los covers, pero es que ya saben que me encanta el K-pop y quiero yo también poder cantarlo. ¿Qué harías si vieras a una idol caminando por las calles de tu ciudad?
Yo creo que no podría ser fangirl, no podría llegar y decirle ¡ah! ¿Me das una foto? ¿Me das un autógrafo? Más bien trataría de mantener la calma, aunque internamente esté emocionada. Siempre trato de sacar a flote mi lado profesional cuando estoy con otro profesional del medio. Le daría mi tarjeta y le diría que tengo un programa de radio, que si puede mandar un saludo para el programa de radio. ¿Con cuál idol coreano has tenido un mega crush? Realmente tengo que responder a esta, creo que todo el mundo ya lo sabe. Mi super crush de todo lo coreano es Taecyeon. Me topé un video de 2PM, aunque ya me gustaba 2PM, nunca me había clavado tanto a ver en sí los videos. Y dije, oh por Dios, ¿quién es este jovencito que parece tan agradable? Y ya, me perdieron. Me hice fan de Taecyeon y hasta la fecha soy fan de Taecyeon. Nada más que se va a ir al servicio militar y su puesto peligra, porque justo detrás de él está JB de GOT7. 3 idols con las que más te identificas. La primera de ellas es Ailee por su voz tan explosiva, porque la verdad mis falsetes apestan. La segunda es IU, aunque actualmente ya no. Al principio sus canciones se me hacían mucho del estilo que a mí me gustaba, así como que tranquilas y girly y como que positivas. Y para la tercera voy a hacer un poquito de trampa porque no es tanto una idol, es más bien una actriz. Es Lee Seung-kyu y desde la primera vez que la vi en She's in the Trap, dije, oh por Dios, esta mujer es la mujer de las 1000 expresiones. Hace tantos gestos y tantas caras que dije, es mi alma gemela perdida. 3 canciones que tengas mucho en repeat. Este año puse muchísimas veces la de Beat de 100%, que yo creo que sigue siendo mi canción favorita de ellos. También repetí muchísimas veces y hasta la fecha la de Hard Carry de GOT7. Y por último, la tercera canción, yo creo que es dependiendo cuál esté ensayando en ese momento. Como les decía ahorita, la que tengo mucho es TT de Twice. ¿Tienes algún idol de fondo de pantalla? Aquí en mi celular tengo a IU de Scarlet Heart como lock screen y también tengo a Taecyeon ya en mi pantalla, en mi escritorio del celular. ¿De qué idol te gustaría recibir consejos de moda y maquillaje? No estoy muy segura que me gustara recibir consejos de moda y maquillaje de los idols, porque usualmente hay una persona detrás de ellos que son las que les hacen toda la imagen o todo el arreglo personal, tanto el cabello como el maquillaje que se van a poner. Pero hay una chica, se llama Casper, que hace tutoriales de maquillaje muy padres en YouTube. ¿Cuántas canciones de K-pop tienes en tu iPod? como 600. ¿Tienes algún póster de algún idol? La verdad no soy mucho de coleccionar pósters. Yo creo que tiene que ver con que me mudo muy frecuentemente, entonces se me hace un desperdicio poner algo en una pared si al tiempo me voy a volver a mudar. ¿Tienes algún CD o álbum de K-pop? Y me avergüenza decir que solo tengo uno, que es el de 2PM, y de hecho es porque me lo regaló un amigo. ¿Cuál es tu grupo actual favorito? Y como ya les dije, mi grupo favorito de la vida del K-pop es 2PM, pero últimamente GOT7 ha estado así como que siempre en mi mente. Creo que vienen muy fuertes este año, y a pesar de que 2PM tuvo muchísimo apoyo por parte de JYP, sobre todo porque algunos de los miembros ya se van a empezar a ir al servicio militar y están haciendo muchas cosas, GOT7 ha sido consistente, han empezado a cambiar ya la imagen que tenían, que al principio era así como que muy juguetón, un poquito infantil, porque el mercado al que le estaban tirando pues era más joven. Ahorita ya crecieron y están sacando canciones con más poder, con mucho beat, entonces GOT7 está en el puesto número 2. Y esto ha sido todo por el tag del K-pop, espero que les haya gustado. Yo soy Mariam y recuerden que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Mintplosion.